Tal vez llegaste con el alma agotada, la mente llena de preguntas o con tus sueños temblando por dentro. Pero quiero recordarte algo que jamás debes perder de vista: lo que tú crees, en lo que decides confiar y lo que proclamas con fe, tiene poder, poder auténtico. Porque cuando avanzas con la convicción de que alcanzarás lo que te propones y sabes que Dios camina contigo, no hay fuerza humana que pueda detenerte. Dios no deposita sueños inmensos en corazones incapaces. Si ese anhelo está en ti, es porque también sembró en tu interior lo necesario para hacerlo realidad. Y si hoy te sientes perdido, agotado o hasta sin fe, quédate aquí, porque en este momento, con la Escritura en mano, vamos a recordarte que tener fe no es una fantasía, es una elección, una decisión que transforma cada rincón de tu existencia. Muchas personas me han contado que no tienen una iglesia cercana, que por cuestiones de salud, trabajo o simplemente por las vueltas de la vida no han podido asistir, y por eso nació este espacio, para brindarte un lugar donde puedas hacer una pausa, respirar y encontrarte con Dios sin importar en qué rincón del mundo estés. Aquí no hay muros, no hay horarios, solo importa que abras tu corazón y decidas confiar. Así que si este mensaje toca tu interior, si esta palabra resuena en tu alma o si esta oración despierta algo que dormía, te invito a que me ayudes compartiéndolo. Dale me gusta, comenta y sobre todo, pásaselo a alguien más. Eso hace una gran diferencia para que YouTube se lo muestre a quienes también necesitan escuchar algo así. Porque hoy tú estás aquí, pero hay otros que aún no han llegado, y tú puedes ser ese puente que los conecte con esta palabra justo a tiempo. Si lo haces, serás un instrumento útil en las manos de Dios. Y como este video trata sobre confiar en que lo vas a lograr, quiero que escribas en los comentarios esta frase, como una declaración con fe: yo lo lograré. 4 palabras llenas de poder. Escríbelas como si hablaras directamente con Dios. Ahora sí, abre bien tu corazón, porque lo que sigue no es un mensaje más. Es una palabra que puede darle un giro completo a la manera en que estás viviendo tu camino. Quédate hasta el final, porque ese último instante podría ser justo el momento en que todo empieza a cambiar. Primera parte. La fe no es solo un anhelo, es una elección que se renueva cada día. Muchas veces hablamos de la fe como si fuera una chispa que aparece de forma espontánea, algo que sentimos cuando todo marcha bien o cuando estamos llenos de esperanza. Pero la verdad es otra. La fe auténtica, la que mueve montañas, la que abre caminos cerrados, no nace del deseo, sino de una decisión firme, una que se toma a diario, sobre todo en los días difíciles. La fe verdadera no florece solo en tiempos de calma, sino cuando elegimos sostenerla en medio del caos. Es cuando te levantas un lunes sin energía ni respuestas, y aún así dices: yo confío. Es cuando enfrentas un diagnóstico, una deuda o un problema familiar y decides afirmar: yo sigo creyendo. Porque cuando decides creerle a Dios más allá de las circunstancias, estás confiando tu vida al único que todo lo puede. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que la fe no es ver para poder creer, es creer para luego ver. Fe es tener confianza incluso sin pruebas visibles, es estar seguro de que Dios está actuando, aunque tus ojos aún no puedan confirmarlo. Y ahí es donde muchos tropiezan, porque queremos que Dios primero nos muestre la solución, la ruta completa, la respuesta final, y recién entonces decimos: ahora sí creo. Pero el modo de actuar de Dios no es como el nuestro. Él primero pide tu confianza, que des un paso sin certezas, que declares con fe lo que todavía no puedes ver, y cuando tu fe entra en acción, Él comienza a obrar. Hay un ejemplo muy poderoso en las Escrituras, cuando Pedro caminó sobre las aguas. ¿Recuerdas ese momento? Jesús le dijo: ven. Y Pedro no esperó que pasara la tormenta, no pidió seguridades, bajó de la barca y caminó. Su fe lo sostuvo, hasta que la duda lo hundió. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Mientras confiamos, avanzamos. Cuando dudamos, comenzamos a hundirnos. Pero incluso entonces, Jesús estuvo ahí para extenderle la mano. Así es nuestra vida. Puedes estar atravesando un momento de duda, sintiendo que tus pasos se hunden en medio de la incertidumbre. Pero si hoy decides volver tu mirada hacia Jesús, si eliges con determinación confiar, incluso cuando no ves resultados, cuando no lo sientes, cuando todo parece gritar lo contrario, entonces estás activando una fe capaz de cambiarlo todo. La fe no ignora lo que es real, pero tampoco se somete a ello. Reconoce el dolor, la escasez, la enfermedad, las pruebas, pero se planta firme en una verdad más grande: Dios es superior a cualquier situación. Por eso la fe no es una emoción,
porque las emociones fluctúan, suben y bajan. En cambio, la fe se mantiene cuando está anclada en Dios. Y esto no te lo digo desde la teoría. Todos, en algún punto, hemos estado en esa misma barca, paralizados por el miedo, dudando si dar el salto o quedarnos. Pero cuando eliges lanzarte, cuando decides caminar, cuando le dices a Dios, creo en tu promesa, algo empieza a cambiar. No siempre ocurre de inmediato, no siempre se nota al principio, pero empieza. Créelo. Hay promesas que están esperando a que tu fe se active. Hay sueños que Dios plantó en tu corazón, pero que no han comenzado a moverse, porque aún no has dado ese paso. Hoy puede ser ese día. Este es el momento. No esperes a que todo esté bajo control para creer, porque si todo ya estuviera resuelto, no sería fe. La fe brilla en la oscuridad, se afirma en el desierto, crece en medio de la duda. Así que no digas más que no tienes fe. Si estás escuchando esto, si estás aquí buscando una palabra que te fortalezca, si hay algo dentro de ti que se niega a rendirse, entonces sí, tienes fe. Y Dios puede usar esa fe, por pequeña que sea, para llevarte más lejos de lo que alguna vez imaginaste. Segunda parte. Tu fe necesita movimiento, no excusas. Aquí viene una verdad que a veces no queremos enfrentar. La fe que no se refleja en acciones no cambia nada. Dios no responde a discursos elaborados, sino a pasos sinceros. Puedes repetir 1000 veces yo creo, pero si tus decisiones niegan eso que declaras, entonces no estás caminando en fe, solo estás diciendo palabras vacías. Y no lo menciono para señalarte, sino para despertarte. Porque a menudo pensamos que tener fe es simplemente orar y esperar. Pero la fe auténtica también actúa, también se esfuerza, también sigue adelante aunque haya lágrimas, cansancio o dolor. La fe verdadera no se rinde, aunque el cuerpo esté agotado y el ánimo esté por el suelo. La fe genuina se aferra, sigue avanzando. En la carta de Santiago capítulo 2, verso 17 leemos: así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. ¿Qué significa esto? Que si crees debes respaldarlo con tus hechos. Si confías en que Dios abrirá esa puerta, empieza a tocarla. Si estás convencido de que vas a alcanzar esa meta, entonces comienza a prepararte como si ya estuviera en camino. Dios no premia la pasividad disfrazada de espiritualidad. No es fe decir Dios lo hará mientras tú no haces nada. Eso se llama conformismo. Pero si dices Dios lo hará y mientras tanto estudias, te formas, das pasos, incluso con temor, entonces sí, eso es fe viva. Y Dios honra ese tipo de fe. Es como esa madre que aún sabiendo que su hijo está enfermo, lo levanta, lo cuida, lo alimenta y no deja de creer un solo segundo en su sanación. ¿Por qué? Porque su fe la impulsa a actuar. No se queda solo orando, sino que pone el corazón y las manos en acción. Así debemos ser tú y yo con nuestras metas, con lo que anhelamos, con nuestras peticiones. ¿Quieres un nuevo trabajo? Empieza por prepararte, actualízate, toca puertas, incluso si se cierran, alguna se abrirá y será la correcta. ¿Deseas ver restaurada tu familia? Comienza por ti. Cambia tus actitudes, busca perdonar, siembra amor, incluso si no lo recibes de inmediato. Porque quien camina en fe no espera a que las cosas cambien para comenzar, empieza a caminar y luego ve los cambios. Hay una enseñanza poderosa en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Jesús cuenta la historia de una viuda que iba una y otra vez a pedir justicia a un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. Al principio él no quería atenderla, pero la insistencia de la mujer lo venció. Finalmente accedió a su petición. ¿Y qué enseñanza nos dejó Jesús con esa parábola? Que si hasta un juez injusto se rinde ante una fe persistente, cuánto más nuestro Padre Celestial responderá a quienes claman con constancia y no se rinden. Tu perseverancia es prueba viva de tu fe. Tu perseverancia habla con más fuerza que cualquier declaración. Porque cualquiera puede decir, yo tengo fe, pero no todos se levantan tras caer. No todos siguen tocando cuando la puerta parece hecha de acero. Sin embargo, aquellos que no se rinden, que insisten, que siguen adelante, son los que terminan presenciando el milagro. Tal vez tú llevas tiempo esperando, orando, creyendo, pero al mismo tiempo dudando. Tal vez te detienes por pensamientos que se convierten en excusas. No tengo tiempo, ya es tarde para mí, me faltan los recursos, nadie me apoya. Pero escucha esto, Abraham tenía 100 años cuando llegó su hijo, Moisés tartamudeaba. David fue el menor y desechado, Esther era huérfana, y aún así, Dios los usó de manera extraordinaria. ¿Sabes qué compartían todos ellos? Que se atrevieron a dar el paso, no se escudaron en excusas, actuaron con lo que tenían. Porque la fe no depende de condiciones perfectas, solo necesita decisión. Y cuando tú das el primer paso, Dios se encarga de abrir el camino. Así que no sigas esperando que todo encaje para empezar. Comienza hoy.
con lo que tienes, desde donde estás, con lo que sabes, aunque el miedo te acompañe, porque cuando caminas confiando, Dios avanza contigo. Tercera parte, las voces que apagan tu fe y cómo hacerlas callar. Algo que pasa desapercibido muchas veces es que la fe no se extingue de golpe, se va apagando poco a poco, cuando dejamos que las voces equivocadas entren en nuestro corazón. Y no hablo solo de lo que otros dicen. Muchas veces, la voz más destructiva es la que sale de nuestra propia mente, esa que te susurra que no puedes, que no vales, que ya es muy tarde, que fallaste demasiadas veces, que eso no es para ti. ¿Te ha ocurrido? Estás motivado, orando, convencido de que esta vez sí lo lograrás, y entonces aparece alguien que sin mala intención lanza una frase como un dardo, una burla, una crítica, un comentario hiriente. Esa pequeña palabra siembra una duda, y sin darte cuenta, tú mismo comienzas a regarla con pensamientos como mejor no lo intento, esto es demasiado difícil, seguro no funcionará. La fe necesita un entorno para respirar, y si vives rodeado de palabras que te apagan, o si tú mismo te repites frases derrotistas, entonces le estás cerrando el paso a tu crecimiento. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 10, verso 17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ves? Lo que escuchas influye directamente en lo que crees. Por eso es crucial que empieces a filtrar las voces que permites en tu vida. No puedes fortalecer tu fe leyendo la palabra por la mañana y pasar el resto del día escuchando personas que viven desde la queja, la envidia o el miedo. No puedes sembrarte con palabras de muerte y esperar cosechar vida. Y cuando te digo que silencies esas voces, no significa que te aísles de todos, sino que aprendas a poner límites. Que reconozcas qué personas están apagando tu llama interior y protejas lo que Dios está edificando en ti. Porque el enemigo no necesita grandes ataques para destruirte si consigue debilitar tu fe con pequeñas dudas diarias. Incluso Jesús pasó por esto. En el Evangelio de Marcos capítulo 5, cuando iba a resucitar a la hija de Jairo, encontró una casa llena de gente llorando, gritando, diciendo que la niña ya estaba muerta. ¿Qué hizo Jesús? Echó a todos afuera. Se quedó únicamente con quienes creían, porque la fe no florece en medio del caos. Necesita silencio, necesita espacio, necesita rodearse de personas que crean contigo. Entonces, pregúntate, ¿qué voces estás permitiendo entrar en tu mente? ¿A quiénes escuchas más? ¿Qué tipo de frases estás repitiendo? Si lo único que recibes son palabras que drenan tu energía, críticas disfrazadas de consejos, opiniones que vienen de personas que no caminan con Dios, entonces tu fe está asfixiada, y lo que no respira se apaga. Ha llegado el momento de ejercer autoridad sobre tus pensamientos, de decidir conscientemente qué permites que habite en tu mente y qué cosas necesitas expulsar. Sustituye esa voz que te dice no puedes por la verdad que afirma todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Rodea tu vida de fe. Escucha enseñanzas, alabanzas, pasajes bíblicos. Acércate a personas que te edifiquen. Llénate de testimonios reales que te recuerden de lo que Dios es capaz, porque eso despierta tu fe, la enciende y la fortalece. Y si hoy no tienes a nadie que te hable con palabras de fe, empieza tú mismo, háblale a tu interior. Declárate vida como hacía el salmista cuando exclamaba, «Alma mía, bendice al Señor». No lo hacía porque lo sentía, lo hacía como una orden, porque a veces tu alma se desgasta pero tu espíritu tiene el poder de levantarla. Habla con convicción. Declara con esperanza, piensa con visión, respira con confianza. El mundo ya tiene suficientes voces gritando miedo, pero tú has sido llamado a ser distinto, a mantenerte firme, a creer incluso cuando todo parece contradecir tu fe. Cuarta parte. La fe que resiste el paso del tiempo y no se da por vencida. Uno de los desafíos más grandes para quien decide caminar en fe es la espera. Porque cuando oramos, cuando confiamos, cuando le decimos a Dios yo creo, muchas veces esperamos que la respuesta sea inmediata, pero Dios no sigue nuestros relojes, Él no actúa con prisa, y eso puede ser difícil de aceptar, especialmente en un mundo que lo quiere todo rápido al instante. Pero la fe que madura lo hace en medio del tiempo. Todos atravesamos ese momento duro, cuando creemos y nada sucede, cuando oramos y no vemos cambios, cuando sembramos y el fruto parece no llegar. Es ahí donde muchos bajan la guardia. Es ahí donde el enemigo susurra, ¿ves? Nada está pasando. Y donde el corazón agotado empieza a preguntarse si Dios realmente escuchó. Pero escucha bien, Dios no olvida lo que promete. El tiempo de espera no es un castigo, es parte del proceso.
No es que Dios se haya alejado, es que está trabajando más a fondo en ti, está preparando las condiciones, fortaleciendo tu carácter, acomodando todo para lo que viene. Mira a Abraham. Dios le prometió una gran descendencia, le dijo que sería padre de muchas naciones, pero pasaron muchos años. Él y su esposa envejecieron. Todo indicaba que era imposible, pero Abraham siguió creyendo. Y fue justamente esa fe que aguantó el paso del tiempo la que lo convirtió en un ejemplo para nosotros. Romanos capítulo 4, verso 20 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Lo ves? No solo no dudó, sino que en medio de la espera, su fe se volvió más fuerte. Porque cuando tu fe atraviesa el tiempo, ya no estás solo esperando el milagro, te estás transformando en el proceso. Y eso es lo que más le importa a Dios. Más que darte el sueño que esperas, quiere formarte para que seas capaz de sostenerlo. Porque si recibes algo antes de estar listo, puede dañarte en lugar de bendecirte. Por eso, muchas veces Dios no responde aún, no porque no quiera hacerlo, sino porque te ama tanto que primero quiere fortalecer tus raíces. Tal vez tú digas: pero llevo años esperando, he llorado, he confiado, he orado con todo mi corazón, ¿por qué todavía no sucede? Y te entiendo, no hay una respuesta fácil para eso, pero sí puedo decirte esto: tu fe no está siendo ignorada. Dios ve cada lágrima, escucha cada oración, y aunque no lo comprendas aún, Él está obrando en lo invisible. Isaías capítulo 60, verso 22, nos entrega una promesa poderosa: a su tiempo yo Jehová haré que esto se cumpla pronto. ¿No es maravilloso? Dios dice que llegará el momento en que todo comenzará a fluir, en que lo que estaba detenido se acelerará, pero no será en tu calendario, será en el suyo. Y cuando llegue ese tiempo, nada ni nadie podrá frenar lo que Él preparó para ti. Así que no te des por vencido solo porque el milagro no ha llegado todavía. No apagues tu fe porque crees que está tardando. Porque cuanto más cerca estás del cumplimiento, más intensa suele ser la prueba, y muchas personas abandonan justo antes de ver la respuesta. Resiste, mantente firme, sigue orando, sigue declarando, sigue soñando, porque la fe que aguanta con esperanza es la que honra a Dios, y esa fe tarde o temprano verá cumplido lo que esperó con lágrimas, con lucha y con esperanza. Quinta parte, cuando tu fe inspira a otros sin que te des cuenta. Hay algo muy poderoso que a veces olvidamos. Cuando eliges tener fe, no solo transformas tu propia vida, también estás marcando la de quienes te rodean. Porque la fe no pasa desapercibida. Aunque no hables, se nota. Se nota en cómo enfrentas las tormentas, en cómo te levantas tras caer, en cómo decides seguir aunque todo parezca en contra. Y créeme, hay ojos que te están observando. Puede que nunca te lo hayan dicho, o que no te hayas dado cuenta, pero hay personas que te observan, y cuando te ven seguir adelante, confiando, incluso en medio de las dificultades, algo en ellas se enciende, porque tu constancia, tu fortaleza y tu decisión de seguir creyendo hablan más fuerte que 1000 discursos. En el Evangelio de Marcos capítulo 2 hay una historia que refleja esto con total claridad. Un hombre paralítico no podía acercarse a Jesús por sus propios medios, pero sus amigos, al ver su situación, decidieron cargarlo, lo subieron al techo de una casa, hicieron un hueco y lo bajaron desde allí para que pudiera llegar ante Jesús. Lo impactante es lo que dice el versículo 5. Viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Notas lo que pasó? Jesús no miró primero la fe del hombre enfermo, sino la fe de quienes lo llevaron. Fue su determinación, su acción, lo que desató el milagro. Eso nos enseña que tu fe también puede abrir caminos para otros, que cuando tú decides creer, no solo estás tocando el cielo por ti mismo, también lo haces por tus seres queridos, por tus hijos, por personas que ni conoces. Quizás hoy sientas que estás peleando solo, que esta lucha es tuya y nada más, pero no es así. Hay generaciones que se verán marcadas por tu elección de confiar. Cada vez que oras por tu hijo, aunque él no lo entienda, estás sembrando vida. Cada vez que en medio de un matrimonio roto sigues creyendo, estás construyendo un testimonio. Cada vez que decides seguir, aunque podrías rendirte, estás escribiendo una historia que otros usarán como ejemplo cuando pasen por sus propias tormentas. Y no necesitas ser perfecto para inspirar. No necesitas tener todas las respuestas, ni un púlpito, ni miles de seguidores. Basta con que vivas lo que crees, con que tomes tu Biblia, ores desde el corazón, hables con compasión y sigas caminando con fe cuando todo parece oscuro. Una vida llena de fe transforma todo a su paso, aunque no haga ruido. Hay familias que empiezan a sanar porque uno solo decide confiar.
Hay oficinas donde el ambiente cambia porque un trabajador elige la fe en lugar de la queja. Hay corazones fríos que empiezan a abrirse porque tienen cerca a alguien que no deja de creer. Por eso no minimices lo que estás haciendo. Aunque nadie lo diga, aunque no recibas aplausos, Dios lo ve. Y hay personas que están cobrando fuerza al verte. Estás siendo el reflejo silencioso de lo que es resistir, confiar y sostenerse firme en la promesa, aun cuando todo parezca ir en contra. Y eso es algo maravilloso, porque tu fe no solo te pertenece, es una herencia compartida. Es una llama que puede encender otras. Y cuando una sola persona se decide a caminar de la mano de Dios, aunque tenga miedo, aunque no se sienta suficiente, entonces se levanta una luz que puede iluminar el camino para muchos más. Sigue. No detengas tu paso. No apagues tu voz. No te escondas, porque mientras tú avanzas creyendo sin saberlo, estás ayudando a otros a convencerse de que ellos también pueden lograrlo. Sexta parte. Lo que parece el final, a veces es exactamente donde Dios comienza. Hay momentos en la vida en los que sentimos que ya no queda más por hacer, que todo lo que intentamos falló, que llegamos al borde. Es justo ahí, en ese espacio donde se terminan nuestras fuerzas, donde a veces ocurre lo más inesperado. Dios irrumpe. Él es experto en llegar cuando el corazón está quebrado, cuando el alma se siente vacía, cuando todo parece perdido. No porque disfrute vernos caer, sino porque en ese punto es donde por fin soltamos el control y dejamos que Él tome el lugar que le corresponde. La fe más auténtica no es la que se mantiene cuando todo va bien, sino la que sobrevive incluso cuando parece que todo ha acabado. Tal vez ese eres tú ahora. Tal vez estás convencido de que tu oración no fue escuchada, que el proyecto de tus sueños se derrumbó, que esa relación por la que tanto luchaste ya no tiene salvación, o que la puerta que esperabas nunca se abrió, y en medio de ese panorama, una voz dentro de ti dice, este es el final. Pero no, este no es el final. Cuando pones tu confianza en Dios, los finales no son más que escenarios disfrazados, oportunidades perfectas para que Él manifieste su gloria. Fue en medio de una tumba cuando Jesús pronunció, Lázaro, sal fuera. Fue justo cuando la barca estaba por hundirse que Él se levantó y calmó el mar. Fue cuando parecía que el aceite se había agotado que ocurrió el milagro de la multiplicación. Porque Dios no necesita que sobre para actuar. A veces, espera a que todo se haya terminado para enseñarte que Él es tu fuente real. Y es que muchas veces, mientras creemos tener el control, no dejamos espacio para que Él obre. Pero cuando ya no hay nada que podamos hacer, ahí es cuando nos rendimos. Y cuando soltamos, Él toma el control. Ese instante donde no sabes qué camino seguir, es el punto exacto donde nace la fe más pura. La fe auténtica, la que surge entre lágrimas, sin adornos, sin apariencias. Solo un corazón sincero diciéndole a Dios, haz lo que tú quieras. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, encontramos una historia que conmueve el alma. Una viuda se presenta ante el profeta Eliseo para contarle que sus acreedores están por llevarse a sus hijos como esclavos, pues no puede pagar sus deudas. Ya no le quedaba nada. Eliseo entonces le hace una pregunta clave. ¿Qué tienes en casa? Y ella responde, solo una vasija con un poco de aceite. Eso era todo. Pero con ese poco, Dios obró un milagro tan grande que no solo cubrió la deuda, también le dio lo suficiente para vivir. ¿Qué nos enseña esto? Que aunque creas no tener nada, Dios puede hacer maravillas con ese poco que aún te queda. Una oración honesta, una lágrima silenciosa, un paso más, una chispa de fe. Eso basta para que el cielo se mueva. Dios no necesita recursos gigantes para obrar, solo necesita un corazón dispuesto. Una mente que aunque no entienda diga, sigo confiando. Un espíritu que se atreva a declarar, aunque esté caído me voy a levantar otra vez. Y tal vez hoy tú estés así, caído mirando alrededor pensando, esto no era lo que soñé. Pero escúchame, la historia no ha terminado. Dios no ha pronunciado su última palabra, y si todavía queda fe en ti, aunque sea tan pequeña como una semilla de mostaza, todavía puedes ver lo imposible volverse realidad. Quien confía en Dios nunca está realmente solo. Aunque todo parezca derrumbarse, aunque creas que no queda nada, si lo tienes a Él, lo tienes todo. Porque lo que parece ser el final, tal vez es solo el escenario donde Dios está a punto de comenzar tu mejor capítulo. Séptima parte. Lo que Dios promete, lo cumple, incluso si tú ya no puedes creer. Hay algo que debemos tener claro. La fidelidad de Dios no depende de lo fuerte que seas, ni de lo constante que logres ser, ni siquiera de una fe perfecta. Dios no deja de ser quien es solo porque tú estés atravesando un momento de debilidad. Él no se adapta a tu ánimo ni se aleja si estás roto.
Dios sigue siendo fiel, incluso cuando tú fallas. Y esto es crucial, porque habrá momentos donde por más que lo intentes, sientas que ya no puedes seguir creyendo con la misma fuerza. Te agotas, te frustras, te decepcionas de ti mismo. Sientes que dudaste, que te alejaste, que fallaste, y ahí entra la gracia. Porque Dios no se va cuando tú dudas. Al contrario, te sostiene para que puedas volver a creer. En el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, verso 13 dice: si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. ¿Comprendes esto? Su fidelidad es parte de su esencia. No depende de lo que tú hagas. Él cumple lo que promete, porque ser fiel es su naturaleza. Su palabra no caduca. Cuando Él dice algo, es como si ya estuviera hecho, aunque tú aún no veas evidencia alguna. Tal vez hoy estás convencido de que has fallado en tu fe, que hiciste todo por creer. Oraste con pasión, te ilusionaste, confiaste, pero después vino el miedo, la duda, la desesperanza. Tal vez piensas que eso lo arruinó todo, que Dios se cansó, que la promesa expiró. Pero no, escucha esto con el corazón. Lo que Dios te prometió no se cancela por tus momentos de debilidad. Dios no es como nosotros. Nosotros amamos con condiciones, perdonamos con límites, nos alejamos cuando alguien nos decepciona. Dios no. Él no se aparta por tus errores. De hecho, cuando fallas, Él se acerca más, porque no está buscando hijos que lo tengan todo resuelto, está buscando hijos que reconozcan cuánto lo necesitan. Y si alguna vez te preguntaste, ¿cómo podría Dios cumplir su promesa si me he alejado tanto? La respuesta es clara, porque la promesa vino de Él, no de ti. Fue Él quien la declaró, fue Él quien habló primero. Y si fue Dios quien dio la palabra, entonces será Él mismo quien se encargue de hacerla realidad, incluso si tú ya no tienes fuerzas para creer. Observa lo que pasó con Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Era un hombre justo, devoto, que había orado durante años por tener un hijo. Pero cuando el ángel finalmente se le aparece para anunciarle que su esposa concebiría, Zacarías no lo pudo creer, y por esa duda quedó mudo hasta que la promesa se cumplió. ¿Sabes qué es lo más impresionante? Que aunque él dudó, el milagro sucedió igual. Eso nos muestra que a veces Dios cumple sus promesas en medio del silencio. Que aunque no tengas voz para proclamarlo, aunque tu fe esté temblando, Él sigue actuando. Porque sus planes no dependen de tu perfección, sino de su amor constante e inquebrantable. Así que si hoy te sientes sin fuerzas, lejos de lo que una vez fuiste, lleno de errores, preguntas o vacíos, vuelve tu mirada a Dios, porque Él no ha cambiado y su promesa sigue viva. Tal vez tú me digas, ¿cómo puedo volver a creer si me he decepcionado tantas veces? Y yo te diría esto: no pongas tu fe en los resultados, pon tu fe en aquel que dio la promesa. Porque cuando tu confianza está en Dios, aunque todo se derrumbe, tu corazón permanece firme, porque Él no cambia. Él sigue hablando, Él sigue obrando, incluso cuando tú ya no lo sientes. Créeme, lo que Dios comenzó, Él lo terminará. Lo que te mostró, Él lo va a cumplir. No importa cuántos años hayan pasado, no importa si nadie más cree, incluso si tú mismo ya no sabes cómo volver a tener esperanza, Dios lo hará, porque Él lo prometió, y sus promesas nunca se olvidan. Octava parte. La fe también es obedecer, incluso cuando no comprendes nada. Muchas veces le pedimos a Dios que nos hable, que nos guíe, que nos muestre qué hacer, pero no siempre estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos pide. Y eso también es parte esencial de la fe. Creer no es solo esperar con esperanza, también es actuar con obediencia, aunque no entiendas el por qué, el cómo o el para qué. Hay momentos en que Dios te pide cosas que no tienen sentido desde tu lógica. Te pide que perdones a quien más te hirió, que sueltes una relación que te llena de emociones, pero no de propósito, que te atrevas a avanzar hacia lo nuevo sin tener garantías. Y todo eso desde lo humano puede doler, confundir, incomodar, pero desde lo espiritual abre puertas. Obedecer cuando todo tiene sentido es fácil, pero lo verdaderamente poderoso es obedecer cuando no ves resultados, cuando no hay señales, cuando no sientes nada. Esa obediencia en silencio, esa que no recibe aplausos, es la que mueve montañas. Mira el ejemplo de Noé. Dios le pidió que construyera un arca en tierra firme, cuando ni siquiera llovía, cuando no había razones visibles, cuando todo el mundo lo consideraba un loco. Pero Noé no discutió, no exigió explicaciones, no esperó a que el cielo se pusiera oscuro. Él obedeció, y gracias a esa obediencia, no solo salvó su vida, también la de su familia y de toda una generación. Eso tal vez es lo que Dios espera de ti hoy, que te muevas,
incluso si no ves el camino claro, que des ese paso aunque parezca pequeño, que tomes una decisión difícil, aunque no entiendas todo el panorama, porque lo que hoy parece insignificante puede ser justo lo que active el milagro que tanto has estado esperando. A veces, Dios te pide que te apartes de ciertos lugares, que te alejes de ambientes o personas que están apagando tu fe, y tal vez eso no te guste, porque forman parte de tu rutina, de tu zona cómoda. Pero la fe también es tener el coraje de soltar lo que Dios te está pidiendo, aunque duela, aunque no entiendas, porque la obediencia de hoy puede ser tu protección de mañana. Jesús mismo fue el mayor ejemplo de esto. En el huerto de Getsemaní sabía lo que venía, sabía que la cruz lo esperaba, y aún así su oración fue: Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es el corazón verdadero de la fe, saber que puedes pedir, pero estar dispuesto a aceptar lo que Dios decida. Porque la fe no se trata solo de que Dios cumpla tus deseos, sino de que tú confíes tanto en Él que estés dispuesto a seguirlo, incluso si su voluntad no se alinea con tus planes. Y aceptar eso no siempre es sencillo. Queremos que nuestra fe produzca bendiciones inmediatas, respuestas rápidas, soluciones sin esfuerzo. Pero la realidad es que la fe también te conducirá por procesos, por senderos estrechos, por etapas de espera y silencio. Y en esos momentos obedecer será tu forma más profunda de adoración. Así que hoy, hazte esta pregunta: ¿hay algo que Dios te pidió y aún no has obedecido? ¿Fue por miedo, por incertidumbre, por comodidad? Tal vez ese paso que has estado postergando es precisamente lo que está deteniendo eso que tanto has estado esperando. No esperes a sentirte completamente preparado. No esperes a que todo tenga sentido. Dios muchas veces te moverá sin darte todos los detalles. Pero si decides confiar más en su voz que en tus cálculos, verás cómo lo imposible comienza a tomar forma. Obedecer no siempre será fácil, pero siempre valdrá la pena. Porque Dios nunca te pide algo para destruirte. Todo lo que Él te pide es para formarte, protegerte o prepararte para algo mayor. Novena parte. La fe que sana tu interior antes que tu exterior. Hay una verdad que pocas veces se dice, pero que todos vivimos en algún momento. Muchas veces creemos que lo que más necesitamos es un cambio fuera de nosotros, cuando en realidad lo que más urgimos es una transformación interna. La fe auténtica no solo mueve cosas a tu alrededor, empieza por curar lo que llevas dentro. Porque ¿de qué sirve alcanzar tus metas, cumplir tus sueños o ser admirado si en lo profundo estás roto, si llevas heridas sin sanar, temores, inseguridades, vacíos o resentimientos? Dios quiere darte mucho más que logros, quiere darte paz, quiere poner en orden tu alma antes de confiarte bendiciones que podrías perder si no estás bien por dentro. Por eso, muchas veces, antes de cumplir lo que te prometió, Dios te lleva por un proceso interno. Te enfrenta a ti mismo, te muestra las áreas que necesitan ser sanadas, te revela dónde aún estás atado a tu pasado, al orgullo o al dolor. Sí, ese proceso puede doler, pero también es profundamente liberador. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8, leemos sobre una mujer que llevaba 12 años enferma con flujo de sangre. Había gastado todo lo que tenía, había probado todas las soluciones posibles y nada le funcionaba. Pero un día, en medio de la multitud, se acercó a Jesús y tocó el borde de su manto. En ese instante fue sanada, pero lo más asombroso no fue la sanación física, fue lo que Jesús hizo después. Se detuvo, la buscó, le habló y le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz». Esa palabra salvado no solo hablaba de su cuerpo, hablaba de su alma, porque Jesús no solo quiere sanar lo visible, también quiere restaurar lo que nadie ve. Tal vez tú llevas años con heridas internas, has alcanzado cosas, sí, pero aún sientes que algo está incompleto. Tal vez te cuesta confiar, volver a amar, perdonar, empezar de nuevo. Dios lo sabe, y por eso estás aquí, leyendo esto, porque quiere comenzar contigo desde dentro. La fe no solo te lleva hacia tus metas, también te lleva a enfrentar aquello que llevas tiempo evitando. Y no lo hace para avergonzarte, sino para liberarte. Porque cuando llegues a ese lugar que tanto anhelas, Dios quiere que llegues con el corazón sano, estable, fuerte. Dios no tiene apuro por llevarte a la meta, tiene prioridad en formarte para que puedas sostenerla. ¿De qué sirve alcanzar lo que sueñas si tu dolor no resuelto termina saboteando esa bendición? Si tomas decisiones desde el miedo en vez de desde la sabiduría. Por eso, es vital permitir que la fe también toque tus emociones, tu historia, tu pasado. Porque una fe que solo actúa hacia afuera es superficial,
pero la fe que transforma lo interior es la que realmente te cambia la vida. Y sí, va a doler. A veces vas a llorar, a veces te sentirás vulnerable, pero cada vez que le entregas a Dios una herida, Él no solo la sana, también la transforma en testimonio. Aquello que hoy es tu dolor, mañana puede ser tu mensaje. Eso que hoy es una herida abierta, Dios puede convertirlo en canal de bendición para otros. Así que no tengas miedo si, en este tiempo de fe, Dios te está llevando hacia adentro. Si sientes que te está invitando a mirar lo que duele, lo que ocultas, lo que aún no has sanado, es porque te ama tanto, que no quiere que avances cojeando. Dios quiere verte libre, completo, renovado. Confía, porque antes de entregarte lo que anhelas, Él desea que tú mismo te conviertas en alguien más fuerte, más sabio y más sano. Y esa transformación comienza con una decisión sencilla pero poderosa, dejar que Dios entre, no solo en tu futuro, sino también en lo más profundo de tu ser. 10ª parte, la fe no solo te lleva a los resultados, también te conecta con el propósito. Hay una verdad que cuesta aceptar. No todo lo que deseas forma parte del propósito que Dios tiene para ti. A veces, tenemos metas, planes o sueños que parecen correctos, incluso nobles, pero no siempre están alineados con lo que Dios diseñó para nuestra vida. La fe auténtica, la que ha madurado, es capaz de decir, Dios, haz tu voluntad, aunque no se parezca a la mía. Y claro, sí, puedes lograr muchas cosas con esfuerzo y constancia, pero también deberías hacerte una pregunta: ¿esto que quiero está realmente alineado con el propósito de Dios para mí? Cuando tu fe se conecta con el plan eterno de Dios, ya no vives persiguiendo logros por ansiedad o presión, comienzas a caminar con paz. Te mueves con propósito, no por comparación ni por necesidad de validación. Uno de los mayores peligros hoy es invertir años de esfuerzo en metas que no tienen nada que ver con tu identidad en Dios. Puedes pasar la mitad de tu vida trabajando por un sueño y darte cuenta después de que no era tuyo. Quizás lo hiciste por miedo, por aprobación o por sentirte valioso ante los demás. Pero cuando tu fe se alinea con el diseño divino que Dios ya estableció para ti, todo cambia. Ya no reaccionas por impulso, actúas con claridad. Jeremías capítulo 29, verso 11 lo dice claramente: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Eso significa que Dios no improvisa contigo. Él te pensó antes de que tú pensaras en Él. Él tiene un diseño perfecto para tu vida, y la fe es la llave que te conecta con ese diseño. Así que no tengas miedo de dejar atrás tus planes si Dios te muestra algo mejor. No te aferres a una meta solo porque llevas años persiguiéndola. A veces, tener fe también significa tener el valor de decir: esto ya no me representa, ya no me construye, ya no me acerca al propósito, y entonces soltar, para hacer espacio a lo nuevo. Te lo digo con el corazón, no todo lo que brilla es bendición. Hay puertas que se abren por esfuerzo humano, pero no traen paz. Hay oportunidades que lucen perfectas, pero están vacías por dentro. Y hay caminos que el mundo aplaude, pero que te alejan de lo que realmente eres. Por eso, la fe también requiere discernimiento, porque puedes lograr lo que te propusiste y aún así sentirte vacío. Tener fe no es solo decir, voy a lograrlo. También es saber decir, voy a obedecer, aunque no sea lo que había imaginado. Y esa entrega no es resignación, es confianza absoluta. Es saber que Dios ve más lejos, que conoce los detalles, que entiende lo que construye y lo que distrae. Cuando caminas con esa clase de fe, una fe que busca propósito en lugar de solo resultado, tu alma encuentra descanso. Ya no te comparas, ya no te frustras si algo se demora, porque entiendes que todo lo que es para ti llegará justo cuando tu corazón esté listo para recibirlo. Por eso, hoy te invito a algo más profundo. No solo le pidas a Dios que te ayude a cumplir tus metas, pídele que te muestre si esas metas vienen realmente de Él. Pídele discernimiento, pídele sabiduría, porque cuando caminas en propósito, tu alma florece, y la fe que se alinea con el cielo, esa nunca falla. 11ª parte. Dios no busca a los más capaces, busca a los que están dispuestos. Una de las mentiras más comunes que el enemigo siembra es esta: no eres suficiente, no eres lo bastante preparado, no hablas bien, no tienes recursos, no eres fuerte, no estás listo. Y cuando esa mentira echa raíz, lo primero que destruye es tu fe. Empiezas a pensar que el llamado de Dios es para otros, para los que tienen más talento, para los que parecen tener la vida resuelta, para los que tienen visibilidad o recursos. Pero eso no es cierto. Dios nunca ha estado interesado en buscar a los más preparados o a los más destacados.
Lo que Él busca son corazones dispuestos, personas que puedan levantar la mano y decir con humildad: Señor, aquí estoy. No sé exactamente cómo hacerlo, pero si tú me muestras el camino, yo te sigo. Porque Dios no necesita tu experiencia, Él necesita tu obediencia. No espera que tengas todo resuelto, solo quiere que tengas el valor de decir sí. Piensa en Moisés. Cuando Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel, lo primero que hizo fue llenarse de inseguridades. Le dijo a Dios que no sabía hablar bien, que nadie lo iba a escuchar, que él no era la persona indicada. Pero Dios no aceptó ninguna de sus excusas. Le respondió con claridad y firmeza: ¿Quién le dio la boca al ser humano? No soy yo el Señor. Con eso Dios le dejó un mensaje claro: no mires lo que te falta, mira quién es el que te envía. Y esa misma verdad es la que Dios te dice hoy: no pongas tu mirada en tus limitaciones, enfócate en su grandeza. Porque cuando Él llama, también capacita. Cuando Él te elige, también te respalda. Y muchas veces, eso que tú ves como una debilidad puede ser justamente lo que Dios utilice para manifestar su poder en tu vida. El problema es que muchas veces eres tú mismo quien se pone barreras. Te saboteas con pensamientos como: no sé hablar en público, no tengo estudios suficientes, soy muy tímido, vengo de una familia rota, he cometido muchos errores. Pero si te tomas el tiempo de estudiar la Biblia con atención, te vas a dar cuenta de algo maravilloso. Dios ha usado desde siempre a personas rotas, con pasados difíciles, con dudas, con miedos. Pedro era impulsivo y muchas veces no pensaba antes de actuar. Pablo fue un perseguidor de cristianos antes de ser transformado. Rahab era una prostituta. Gedeón era inseguro, dudaba hasta de sí mismo. Y sin embargo, todos ellos fueron instrumentos clave en la historia de Dios con la humanidad. ¿Y por qué? Porque Dios no está buscando instrumentos perfectos, está buscando instrumentos rendidos. Cuando encuentra un corazón que se entrega, hace maravillas. Si tú estás dispuesto a creerle, aunque no tengas todas las respuestas, aunque te falten recursos, aunque sientas que estás solo, entonces prepárate, porque Dios va a empezar a caminar contigo. Y cuando Él camina contigo, todo empieza a cambiar. Lo que antes veías como una debilidad se convierte en testimonio, y aquellas personas que te consideraban insignificante verán con sus propios ojos cómo Dios te levanta, no porque tú lo lograste solo, sino porque tu fe abrió caminos que antes estaban cerrados. Grábate esto en el corazón: Dios no está buscando superhéroes. Él está buscando corazones dispuestos, personas con el alma quebrada que le digan: Señor, no tengo todo en orden, pero quiero que tú me uses. Él no elige por apariencia, ni por talento, ni por tu hoja de vida. Él elige por propósito. Y si estás escuchando este mensaje ahora mismo, no es casualidad, es porque tú también tienes un propósito eterno. Así que no te menosprecies más. No te sigas diciendo: yo no puedo. Porque con Dios de tu lado, puedes hacer mucho más de lo que alguna vez imaginaste. Puedes convertirte en un canal de sanidad para otros, puedes restaurar familias, puedes iniciar proyectos que bendigan a miles, puedes dejar una huella tan profunda que transforme generaciones completas. Y todo empieza con un sí humilde, un sí sincero, un sí que nace incluso cuando sientes miedo, un sí que dice: Señor, no tengo todo claro, pero confío en ti. Y ese sí, ese simple pero poderoso sí, es exactamente lo que Dios necesita para comenzar una obra increíble en tu vida. ¿Y por qué sucedió así? Porque Dios no quería simplemente llevar a José al palacio, quería formarlo para que pudiera mantenerse firme allí, sin que el poder se le subiera al corazón. Si desde el principio le hubiera entregado el trono, tal vez el orgullo lo habría destruido. Pero Dios permitió que atravesara pruebas para que al llegar a su destino, tuviera un corazón moldeado, humilde y maduro. Ya no era el joven altivo que soñaba con grandeza, ahora era un hombre que conocía el dolor, que había aprendido a esperar, a confiar, a perdonar. Y contigo sucede lo mismo. Dios no está ignorando tu fe, está usándola como una herramienta para formarte. Cada vez que una oración no se responde de inmediato, estás aprendiendo a perseverar. Cada vez que una puerta se cierra, estás siendo entrenado para confiar en su tiempo. Cada caída no es un fracaso, es una lección que te enseña a depender más profundamente de su gracia. Porque al final, lo que realmente importa no es solo lo que llegues a alcanzar, sino en la persona en la que te estás convirtiendo mientras lo alcanzas. No midas tu fe solamente por lo que ves afuera, mídela por lo que está ocurriendo dentro de ti, en tu carácter, en tu forma de pensar, en tu espíritu. Hazte estas preguntas hoy. ¿Tengo más paz que antes?
Estoy aprendiendo a confiar más, incluso sin tener todas las respuestas. Reacciono con menos temor ante la incertidumbre. Estoy creciendo en amor. Perdono con mayor facilidad. Me levanto con más firmeza después de caer. Si respondes que sí, entonces tu fe está viva, incluso si aún no se ha manifestado todo lo que esperas. Dios es un Padre sabio. Él no se enfoca solamente en lo que puedes lograr, sino en la persona en la que te estás transformando en el proceso. Porque lo que tú construyes con Él, de su mano, tiene un valor mucho más grande que cualquier cosa que puedas alcanzar por tus propios medios. Así que celebra tu proceso, incluso si todavía falta camino por recorrer. Aunque las respuestas no sean claras, aunque el propósito aún no se revele del todo, si tu fe está produciendo un cambio en tu interior, entonces ya estás avanzando hacia la victoria. Porque cuando tú cambias por dentro, lo de afuera también empieza a alinearse. Ese es el poder más profundo de la fe. No solo mover montañas exteriores, sino convertirte en alguien renovado, fuerte, libre, alguien cada vez más reflejo del corazón de Dios.